Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza a ti que eres el único digno de recibirla, porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por este momento, porque sabemos que esto lo dispones tú y que sea para la gloria y extensión de tu reino. Nosotros, Señor, solamente somos instrumentos que tú utilizas para llevar tu palabra y te agradecemos por haber puesto tus ojos en nosotros, para que sigamos adelante en este camino, Señor, santificándonos hasta que lleguemos a tu presencia. Te pedimos, Señor, que sean tus intereses los que se interpongan en esta tu creación para beneficio de todos nosotros, que sea tu pronto regreso para que estés con nosotros gobernándonos con justicia, paz, que es lo que necesitamos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos, otra vez ya estamos aquí. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca de los versículos del día de hoy, que fueron del Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 37 al 39, y escrito está, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos mandamientos conforman la visión y la misión de nuestra existencia, llenando nuestro cuerpo, alma y espíritu de lo necesario para manifestar el poder de Dios a todos los que nos rodean, convirtiéndose en actividades que nos permitirán disfrutar la presencia de Dios adelante de nosotros, porque allana el camino para vivir todos la profecía eterna escrita así. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que ande en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías 35:8. Por lo tanto, quiere decir que todo lo podemos lograr con el compromiso de obedecer y ponerlos por obra en nuestras vidas. Aleluya. Bueno, hay que hacer una aclaración. Bueno, creo que esto lo debería de haber hecho hace mucho tiempo. Todas estas reflexiones que hace el hermano Raimundo nos las manda a nosotros, nos las manda vía WhatsApp y ya nosotros las transcribimos aquí en la lámina que presentamos. Obviamente nosotros créanme, y esto Rayito, ojalá algún día se pueda comunicar por nosotros o tenerlo aquí compartiendo el video, pero lo único que corregimos nosotros son faltas de ortografía, una coma, un simbolito que se le va por ahí de más, pero todo el mensaje íntegro lo pasamos aquí a la lámina. No le modificamos nada, solamente le ponemos de dónde tomó el versículo él, cuando dice escrito está, pero lo único que corregimos es alguna falta de ortografía, alguna coma, algún punto mal puesto, pero eso es lo único, pero el sentido de lo que nos dice el hermano Raimundo es lo que transcribimos y gloria a Dios por la sabiduría de lo alto que le ha dado. Ahora sí, vamos a comenzar con el capítulo 33 del libro de Ezequiel y escrito está. El deber de la atalaya. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando traiga yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y toca trompeta y avisa al pueblo, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se apercibe, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que apercibiera, librará su vida. Pero si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no se apercibe, y viniendo la espada hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablas para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisas al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás su vida. El camino de Dios es justo. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, ustedes han hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Dios el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel?
Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revela, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se vuelva de su impiedad. Wow. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que peque. Cuando yo diga al justo, de cierto vivirás, y él, confiando en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si él se convierte de su pecado y hace según el derecho y la justicia. Si el impío restituye la prenda, devuelve lo que hubiera robado y camina en los estatutos de la vida, no hiciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se aparte de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se aparte de su impiedad o hiciera según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijeron, no es recto el camino del Señor. Yo los juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Nuevas de la caída de Jerusalén. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo, la ciudad ha sido conquistada, y la mano del Señor había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y ya no estuve más callado. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares, asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos y nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles, así ha dicho Dios el Señor, comerán con sangre a sus ídolos, alzarán sus ojos y derramarán sangre y poseerán ustedes la tierra. Estuvieron sobre sus espadas, hicieron abominación y contaminaron cada cual a la mujer de su prójimo. ¿Y habrán de poseer la tierra? Les dirás así, así ha dicho Dios el Señor. Vivo yo que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y el que esté sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados, hasta que no haya quien pase, y sabrán que yo soy el Señor, cuando convierta la tierra en soledad y desierto, por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno contra el otro, cada uno con su hermano, diciendo, vengan ahora y oigan qué palabra viene del Señor. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Capítulo 34 del libro de Ezequiel, escrito está, profecía contra los pastores de Israel. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Dios el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Comen la grosura y se visten de la lana. La engordada degollan, mas no apacientan a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste las enfermas, ni vendaste la perniquebrada. No volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que se han enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscara ni quien preguntara por ellas. Por tanto, pastores, oigan palabra del Señor. Vivo yo, ha dicho Dios el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, escuchen la palabra del Señor. Así ha dicho Dios el Señor,
He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Dios el Señor: He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos en el día nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré a los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Dios el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré a la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a ustedes, ovejas mías, así ha dicho Dios el Señor: He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Les es poco que coman los buenos pastos, sino que también hollan con sus pies lo que de sus pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbian además con sus pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de sus pies, y beben lo que con sus pies han enturbiado. Por tanto, así dice Dios el Señor: He aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujaron con el costado y con el hombro, y acornearon con sus cuernos a todas las débiles, hasta que las echaron y las dispersaron. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David él las apacentará, y él les será por pastor. Yo el Señor les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo el Señor he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra todas las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas a los alrededores de mi collado. Y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre la tierra con seguridad, y sabrán que yo soy el Señor, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no será ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya no serán más avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo el Señor su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Dios el Señor. Y ustedes, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres son, y yo su Dios, dice Dios el Señor. Capítulo 35 del libro de Ezequiel, escrito está: Profecía contra el monte de Seir. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir, y profetiza contra él, y dile: Así ha dicho Dios el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy el Señor, por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto vivo yo, dice Dios el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá, y convertiré al montón de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga, y llenaré sus montes de sus muertos, en tus collados, en tus valles, y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabrán que yo soy el Señor. Por cuanto dijiste: las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando ahí el Señor. Por tanto vivo yo, dice Dios el Señor, lo haré conforme a tu ira, y conforme a tu celo con que tú procediste, a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue, y sabrán que yo el Señor he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo: destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos, y se engrandecerán contra mí con su boca, y multiplicarán contra mí sus palabras. Yo lo oí. Así ha dicho Dios el Señor:
para que toda la tierra se regocije. Yo te haré una desolación, como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy el Señor. ¡Wow! Con eso terminamos los capítulos correspondientes del día de hoy, y es impresionante lo que leímos en el capítulo 33 y 34, que otra vez recomendamos que lean toda la palabra, obviamente, pero para comprender bien lo que nos está diciendo el Señor el día de hoy, vuélvanlo a leer con calma, porque en el capítulo 33 nos hace responsables a nosotros, de los que hemos recibido la salvación, que hemos recibido a Jesucristo, de que somos responsables de pregonar el evangelio y avisarle a los demás de que viene la ira del Señor sobre esta creación. Porque, ¿qué es una atalaya? Una atalaya era un guardia que estaba arriba de una torre, y era él el que avisaba de las posibles incursiones enemigas, de bandas armadas y todo esto a las ciudades. Su deber era vigilar y avisarle a las demás personas que componían ese pueblo, o esa nación, o ese estado, o esa ciudad, de que el enemigo venía, para que todos estuvieran preparados para hacerle frente. Ahora las cosas, nosotros nos hemos vuelto los atalayas, porque a nosotros se nos ha confiado el evangelio de Cristo, y lo tenemos que pregonar, pero pregonar de manera en que sepa todo el mundo que la ira del Señor viene, y viene con todo su juicio y su justicia. Cuando leamos Apocalipsis, que ya estamos así de leer Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que lo que va a venir sobre esta tierra para ser disciplinada es verdaderamente horrible y funesto, lo que viene en Apocalipsis. Y luego en el versículo 34 también es impresionante. Antes de eso, en el versículo 33 volvemos a leer qué es lo que quiere Dios, hablando para él, para su soberanía. Él quiere que el impío se convierta de su maldad, y lo dice claramente en ese capítulo 33. Dice, yo no quiero que el impío perezca, yo quiero que el impío se vuelva de sus malos caminos, se enderece, siga derecho y justicia, y que venga a mí. Y el Señor le dice, hayas hecho lo que hayas hecho, o como decimos en México, hayas hecho lo que hayas hecho, todo va a ser olvidado y perdonado, y vas a estar conmigo, siempre y cuando te regreses y pongas tu vista sobre de mí, siempre y cuando hagas lo necesario para dejar todo atrás, todo ese camino de iniquidad, y te vuelvas a tu Señor. Eso es lo que lo que le está diciendo Dios a todos los pecadores, a todos los impíos. Gloria a Dios que nosotros, que tuvimos la oportunidad de recibir el mensaje de Dios, y que lo recibimos con gusto y con razonamiento, y que hemos sido perdonados de todo lo que habíamos hecho, ahora sabemos que el Señor es lo que le agrada, que el impío se vuelva de su mal camino. De hecho, vamos a leer sino vamos a leer en las cartas de Pedro, ya vamos a acabar hoy, donde dice, es que Dios no retiene ¿cómo dice? Dios no, se me olvidó cómo dice, disculpen ustedes, pero dice algo parecido. Dice que Dios no retarda Dios no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, porque no quiere que todos se queden, sino que procedan a arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Por eso ha tardado en regresar nuestro Señor, porque no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. No quiere que ninguna de sus criaturas se pierda. Por eso el Señor ha tardado. Y en el versículo 34 vemos ahí que los pastores, igualito que en la actualidad, ya no les interesan las ovejas. Y hace ratito eso platicaba con mi esposa, fíjense, de cómo los pastores ahora han dejado de lado el verdadero pastorado, el preocuparse por sus ovejas, el saber cómo están espiritualmente, el de ayudarlas, el levantarlas y todo esto. Y ahora lo que han hecho es irse por la fama, irse por tener una iglesia grande, irse por el lado económico. Ahí lo vamos a leer hoy en Pedro. Irse por el lado económico. Ya no les importan las ovejas, y Dios se los recriminó a todos los pastores de ese tiempo. No cuidaron a la flaca, no cuidaron a la perniquebrada, no buscaron a la perdida. Pero ¿qué dice el Dios? ¿Qué dice Dios? Aquí esto es increíble, porque dice en el versículo 11, en el capítulo 34, dice, porque así ha dicho Dios el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Si nos vamos al Evangelio de Juan, ¿quién es el buen pastor? ¿Qué dice Jesucristo? Yo soy el buen pastor. Esa es una prueba irrefutable más, esa es una prueba más de que Dios se hizo carne para
volver a juntar a todo su rebaño, ¿no? A veces hacen malabares para tergiversar la palabra de Dios cuando es tan clara, cuando dice yo mismo iré a buscar a mis ovejas. ¿Qué dice Jesucristo en el Evangelio de Juan? Yo soy el buen pastor. Ajá, ¿y qué vino a hacer Jesucristo? ¿Qué dijo Jesucristo? Voy a dejar a las 99 seguras y voy a ir por la que está perdida, ¿no? Pero bueno, eso es lo que leímos el día de hoy. Ahora vamos a leer el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, y escrito está: apacienten la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo, echando toda su ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido por un poco tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Saludos finales. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente, amonestándolos y testificándolo, que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos mi hijo los saludan. Saluden unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos ustedes los que están en Jesucristo. Amén. ¡Wow! Lo que leíamos ahorita en Ezequiel, Pedro nos los vuelve a confirmar. Todos aquellos que hemos sido llamados ministerios, sea cual sea el ministerio, de enseñanza, de pastor, de evangelismo, de ayuda, de discernimiento, sea cual sea el ministerio para el cual hemos sido llamados, lo tenemos que hacer no por fuerza, no porque, ay, es que el Señor me quiere que dé clases y yo ni tiempo tengo, ¿no? No. Debe de ser voluntariamente y agregaríamos con amor, con ganas de servir al Señor. Pero además, ¿qué otra advertencia hace Pedro? Que no lo hagamos por ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas, dice aquí, sí, ni por ganancia deshonesta. Que no lo hagamos por ganancia deshonesta. Hay muchísimos, y créanme, causa mucho dolor me causa mucho dolor, no sé si a ustedes les pase, pero vemos videos en las redes sociales en donde hay tipos que en su vida jamás han leído la palabra de Dios, ni siquiera un libro completo, y se atreven a hacer comentarios negativos. Pero ojo, hace unos días estaba viendo unos videos acerca de un youtuber en donde decía que ¿cómo se llama? Uno decía que el evangelio de Judas, el de Judas Iscariote, había sido escrito y escondido porque lo que tenía revelado ahí. Otro decía que el libro de Enoc también había sido, ¿cómo se llama? Escondido por la gran riqueza y sabiduría que se tenía ahí, que hablaba de gigantes, que hablaba de ángeles y todo eso. Es una verdadera tontería porque no hay registros fieles de esos libros. Esos sí son libros inventados por hombres y se ha demostrado arqueológicamente. No hay tiempo ahorita para debatir ese argumento. Pero esos youtubers no lo hacen. Esos
¿cómo decirlo? Esos predicadores de redes sociales no lo hacen con el ánimo de exponer la palabra de Dios fielmente, sino lo hacen con el ánimo por el dinero. De hecho, con mucho dolor, créanme, con mucho dolor, he visto canales en crecimiento de pastores que primeramente estaban apegados a lo que dice la palabra de Dios, pero después vieron que el negocio de las redes sociales a ellos les redituaba mucho dinero, empezaron a hacer predicaciones totalmente fuera de lo que dice la palabra del Señor. Algún día una hermana en Cristo aquí nos mandó un mensaje que nos dijo, que nos hacía la pregunta que por qué siendo tan fieles expositores de la palabra de Dios teníamos tan pocos seguidores, y le dije que era por eso precisamente. A veces hemos rechazado a algunas personas por el contenido de sus canales o por el contenido de sus páginas de redes sociales. Lo que pasa es que aquí no lo estamos viendo para hacer dinero, no queremos. Afortunadamente Dios a nosotros nos ha dado un trabajo que, por cierto, ahorita está del cocó las cosas, pero nos ha dado manos para trabajar, y todo esto lo que hacemos, lo hacemos voluntariamente y lo hacemos para el Señor. Si algún día viene una recompensa, si algún día viene una ofrenda, nunca la vamos a rechazar porque sabemos que viene del Señor. Pero nuestra meta no es hacernos ricos, nuestra meta es proclamar el Evangelio de Cristo. A eso es a lo que hemos sido llamados, porque conocemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios no nos habla de que si nosotros compartimos el Evangelio nos vamos a enriquecer. De hecho, leímos en las cartas de Pablo que por causa del Evangelio somos perseguidos, azotados, presos, burlados y muertos. Entonces, ahí se van a dar cuenta inmediatamente cuando están en la presencia de un falso pastor y de un falso maestro, cuando lo primero que hace es: ven y pacta por tu milagro y dame dinero, ven y dame, porque del tamaño de tu ofrenda va a ser el tamaño de tu bendición. Es una tontería, esa es una tontería. Entonces, tenemos que ver que todo lo que hagamos para el Señor, primero que nada tenemos que hacerlo voluntariamente. No es así de que, pues es que el pastor me agarró para que fuéramos a arreglar cosas en la iglesia y yo ni quiero ir, no. Al contrario, nos deberíamos de ofrecer primero, como dice Isaías: heme aquí, Señor, aquí estoy yo aquí estoy en primer lugar, puesto para lo que me mandes. Y en segundo, no debemos de ganar una ganancia, no debemos de desear una ganancia, y no me refiero a lo mejor a una ganancia económica, sino que muchas veces lo hacemos por tener un puesto en la iglesia, por tener un cargo en la iglesia, y esos cargos solamente los da Dios. Entonces, las ganancias deshonestas ni siquiera se tienen que venir a nuestro pensamiento de decir: es que lo estoy haciendo para que el Señor me bendiga y me dé mucho más de lo que necesito. De ahí en fuera ya estamos actuando mal. Entonces tenemos que actuar conforme a lo que dice la palabra del Señor, haciéndolo todo voluntariamente y no buscando fama y fortuna. Bendito Padre, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno, porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú conoces nuestro corazón, y aunque sabemos que tenemos un corazón perverso y engañoso, sabes que lo que queremos es servirte. Todos y cada uno de nuestros hermanos en la fe que nos escuchan quieren conocerte, quieren agradarte, Señor, quieren hacer las cosas que nos has dejado escrito, no por una ganancia, Señor, sino porque queremos servirte con humildad, con respeto, con temor, con amor, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Te agradecemos que nos das la oportunidad diariamente de compartir tu evangelio, y te pedimos que nos des más fuerza y elocuencia para seguir haciendo lo que nos has llamado a hacer. Gracias, Señor, por las provisiones del día de hoy, por el alimento, por el techo que nos otorgas. Gracias por cuidarnos en nuestro diario andar, Señor, en nuestro ir y venir, y que siempre tú vas delante de nosotros, sobre todo de aquellos que te amamos. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, que la gracia y la paz de Jesucristo sea multiplicada en cada uno de sus hogares, y que siempre, siempre estemos dándonos cuenta que su bendición es eterna y para siempre. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.